Daniel Fry que conmovieron a las sociedades de los 50. Mostraremos también las películas del suizo Edward Billy Meyer que tantas discusiones han presentado en el mundo. En México, el caso del mexicano Carlos Díaz, quien ha fotografiado y videograbado ovnis desde 1981. Las mejores fotografías que se han tomado en México desde 1991, que se inició la oleada en este país. Continúa la investigación en torno al ovni que fue videograbado en la colonia Bosques de las Lomas. Hoy presentaremos la conclusión de los investigadores de Phoenix en los Estados Unidos. Todo esto y más en Tercer Milenio. Esto es Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro, con Jaime Maussan. Bienvenidos a Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro. A través de la investigación del fenómeno ovni, ha sido posible producir evidencias en video, en película o fotografías. Solo que estas evidencias normalmente nos presentan pequeñas luces, objetos muy alejados, difícilmente investigables. Eventualmente se producen evidencias muy claras. Algunos piensan que demasiado claras para ser verdad. Las primeras de estas evidencias surgieron en los 50s, cuando George Adamski, un vendedor de hamburguesas, y Daniel Fry, un científico, investigador aeronáutico, presentaron películas y fotografías extraordinarias. Conmovieron a las sociedades de esos tiempos y rápidamente fueron atacados. No era posible que eso estuviera filmado, que estuviera fotografiado. Usted juzgue, estas son las evidencias. George Adamski es considerado uno de los primeros seres humanos que tuvo contactos múltiples en la historia moderna. El 13 de diciembre de 1952 fue capaz de fotografiar una nave en forma de campana, que vendría a ser conocida como del tipo adamskiano y que daría un sello característico a su experiencia. Experiencia que lo llevó a un primer encuentro físico con un extraterrestre la mañana del 20 de noviembre de 1952 en el desierto de California. Durante sus contactos, Adamski fue invitado varias veces a viajar a las astronaves de sus amigos extraterrestres. Fue capaz de observar extrañas luces alrededor de la Tierra entre 1953 y 54, luces que serían observadas también por el astronauta John Glenn en 1969 y que serían más tarde llamadas cinturones o franjas de Van Allen. Adamski sería capaz de filmar nuevamente una supuesta nave desde la ventana de su hotel hasta donde sus amigos extraterrestres lo seguían, como el mismo Adamski lo afirmaba. Lo que es cierto es que otra nave fue filmada siguiendo al avión en el cual viajaba el contactista, lo cual vendría a dar veracidad a sus declaraciones. Las naves que serían vistas por otras personas, que vendrían a ser testigos de tales encuentros, como Desmond Lely, el capitán Glenn Stecklin, Madeleine Rutherford, personas que inclusive serían capaces de filmar otras naves en pleno vuelo, muy similares a las que Adamski fotografiaba y filmaba él mismo. Filmes y fotografías que le han dado ya la vuelta al mundo y que han sido considerados falsos por sus detractores, pero auténticos para la mayoría de los investigadores del fenómeno ovni. Sin embargo, la polémica se centra en la calidad de los filmes, que no son lo suficientemente claros en varias ocasiones. Un ejemplo lo tenemos en estas imágenes de Adamski logradas en Silver Springs, en el estado norteamericano de Maryland, en diciembre de 1964. Podemos observar un extraño objeto inclinado que vuela erráticamente entre los árboles, siendo seguido por la cámara del contactado. Su definición no es buena, pero el extraño objeto es perfectamente apreciable. Sin embargo, en otras ocasiones las imágenes son muy claras, casi contundentes. Ello lo vemos en este film de la señora Madeleine Rutherford, del 26 de febrero de 1965. La señora Rutherford, empleada del gobierno norteamericano, participó en una de las experiencias de contacto de George Adamski. Fue capaz de filmar a corta distancia una nave con su propia cámara de cine, alrededor de las 8 de la mañana de ese día. En esa filmación se puede apreciar un objeto en forma de campana, muy similar al de las primeras fotografías de Adamski. Un objeto que cambia de forma en su parte interior.
nave que fue posible observar, según la señora Rutherford, durante casi 10 minutos, y cuya forma se considera un clásico dentro del estudio del fenómeno ovni. Una nave redonda, acampanada, con 3 esferas en su parte superior y una central que aparentemente contendría el sistema de propulsión de la aeronave. Sin embargo, actualmente los filmes y fotografías relacionados a este contactado siguen siendo motivo de análisis y polémica por parte de los investigadores. Estos y otros filmes y fotografías fueron parte de las evidencias que George Adamski dejó como demostración de su contacto. Imágenes que no dejan de ser polémicas, pero que en realidad no se ha demostrado que sean falsas. Imágenes de objetos que aún hoy es posible fotografiar y videograbar, y que sin embargo para Adamski fueron en muchos sentidos el motivo de su existencia. Existencia que se detuvo el 23 de abril de 1965 con un ataque al corazón, después del cual Adamski sería enterrado en el Cementerio Nacional de los Héroes en Arlington, en Washington, D.C., lugar donde se encuentra hasta nuestros días una lápida en memoria de uno de los contactados más grandes de nuestros tiempos. El 4 de julio de 1950, en el desierto de Arenas Blancas en Nuevo México, el ingeniero Daniel Fry se encontraba caminando como solía hacerlo cada noche. Repentinamente pudo ver a lo lejos un destello, un punto luminoso que poco a poco tomaría la forma de una nave como las que hacía poco tiempo se reportaban en la prensa como platillos voladores. El ingeniero Fry, más allá del temor y el desconcierto que este evento le producía, se sintió atraído por las características del aparato que estaba observando, pero sobre todo por el sistema de propulsión que podía mover este aparato a velocidades mayores que las de cualquier avión terrestre y con tal capacidad de desplazamiento. Absorto en sus cavilaciones, Daniel Fry pudo observar cómo el aparato aterrizaba sobre el desierto y cómo se abría una compuerta, de donde salió un ser alto y rubio que se dirigió hacia donde estaba el ingeniero. El ser se identificó como el comandante Alan, capitán de esa nave extraterrestre. Después de hablar por breve tiempo, durante el cual el extraterrestre le explicaría el por qué lo habían escogido para contactarlo, Fry sería invitado a subir a la nave espacial para realizar un viaje en ella junto al comandante. Daniel Fry abordaría la nave sin sentir en ningún momento movimiento alguno. Sin embargo, el comandante Alan lo invitaría a observar a través de algo similar a escotillas el exterior de la astronave. Sin creerlo, Fry pudo reconocer las luces de la ciudad de Nueva York, la cual habrían alcanzado en tan solo 18 minutos de viaje de la nave. Después de regresar a Arenas Blancas a bordo de la nave del comandante Alan, Fry fue dejado en tierra con una convicción y nuevas dudas. Sin embargo, sus contactos con el comandante y otros seres extraterrestres continuarían a partir de entonces, permitiendo a Fry incluso filmar varias de las astronaves en las que veía llegar a sus amigos del espacio. Todos sus filmes fueron motivo de que Fry fuera ridiculizado entre sus compañeros de trabajo, quienes no creían posible que estuviera viviendo una experiencia como esa. Sin embargo, los filmes de Fry han sido analizados por diversos investigadores, sin encontrar huellas de fraude o sobreexposiciones en los mismos. Filmes que, de alguna forma, constituyen una confirmación de los contactos que tuvo con los extraterrestres en el desierto de Arenas Blancas en Nuevo México y que hasta hoy son una de las experiencias más polémicas de los años 50 sobre el contacto extraterrestre con los seres humanos en nuestro planeta. George Adamski, un vendedor de hamburguesas y hot dogs, y Daniel Fry, un ingeniero aeronáutico, conmovieron al mundo de los 50 con sus evidencias, con estas películas y extraordinarias fotografías. Pero eran demasiado bellas para ser verdad. Por sí solas demostraban la realidad del fenómeno extraterrestre, pero pasó el tiempo y nadie las acreditó. Sin embargo, hemos observado a través de los tiempos que las características que se observan en ellas se han presentado en muchas otras ocasiones. Era tan solo el principio de la historia. Estas son las evidencias más claras de la historia del fenómeno ovni. Continuamos con las películas de Billy Mayer. Al igual que en el caso de George Adamski y Daniel Fry, un suizo, Edward Billy Mayer, también aseguró en los 70s estar en contacto con seres extraterrestres y dijo que le permitían
filmar y fotografiar sus naves, de tal forma que en esa década, en los 70s, presentó una serie de fotografías y especialmente 8 películas, Super 8, en donde se podía observar con toda claridad el movimiento y características de los ovnis, demasiado claras nuevamente, de tal manera que crearon una gran polémica. Para los investigadores escépticos, se trataba de pequeños modelos sostenidos con un cable. Y la verdad es que hasta el momento no se ha demostrado que sean falsas. Veamos estas extraordinarias películas que siguen causando una gran admiración. Observe con cuidado todos los detalles, especialmente sus movimientos. Entre 1975 y 77, Edward Billy Mayer documentaría su experiencia de contacto extraterrestre con más de 800 fotografías, filmes de 8 milímetros, muestras de metales, grabaciones de audio de los sonidos que emitían las naves, así como con numerosos testigos que apoyarían el caso. Sin embargo, tal vez las más espectaculares de todas las evidencias que Mayer aportaría sean las películas y las fotografías que pudo conseguir a lo largo de sus contactos, imágenes que son consideradas clásicas dentro de la investigación OVNI y que continúan siendo motivo de polémica y controversia. Películas y fotografías que serían analizadas por expertos en computación de varios países y que superarían ampliamente las pruebas a las que fueron sometidas a través de instrumentos muy sofisticados como microdensitómetros y analizadores de espectros. Las fotografías y las películas serían analizadas a fin de comprobar su autenticidad. Análisis del grano de la película, análisis del borde de los objetos en las imágenes, análisis de densidad del color, todo ello a fin de llegar a la conclusión de que en verdad, como afirmaba Mayer, se trata de objetos voladores no identificados. Así que entramos a una nueva ciencia en un proyecto muy interesante. Por lo tanto, muchas personas analizaron con nosotros porque estaban interesadas en el tema. Y llegamos a las conclusiones de que los procedimientos eran correctos y de que eran en verdad fotografías de platillos voladores. Pero, ¿qué es lo que motivaría tanto interés en los investigadores de las películas de Billy Mayer? Conozcamos más detenidamente estos polémicos films de los años 70. 1. La cámara de Mayer capta esta escena de una carretera con automóviles en movimiento, mientras una de las naves sobrevuela el área. Es de hacer notar los objetos en movimiento, como la rama y el propio automóvil, sirven como referencia para los análisis por comparación de movimiento. Asimismo, a través de la imagen congelada es posible determinar el diámetro de la nave, que sería de unos 7 metros. Observemos atentamente. Los automóviles pasan por debajo de la nave, aparentemente sin percatarse de la extraña presencia en el cielo. 2. Esta película de 1979 muestra el lugar donde en 1975 una nave fue filmada por Billy Mayer volando alrededor de un árbol. Note cómo la nave empieza a sobrevolar el árbol, que en 1979 ya no existía. Mayer recuerda que habría sentido la necesidad de acudir al lugar y que habría mal tiempo. Los movimientos erráticos de la nave dan la apariencia de que ésta se encuentra suspendida de algo, como si se tratara de una maqueta. Sin embargo, los análisis no reportan dicho elemento. Un análisis más minucioso, a través de la cámara lenta, nos muestra cómo la nave pasa por detrás del árbol, incluso cómo llega a tocar las ramas más altas. Observe cuidadosamente. En este acercamiento se puede observar mejor el movimiento de las mismas. El árbol moriría en forma misteriosa 3 meses después de esta filmación, tal vez debido a la radiación electromagnética que emanaba de la propia nave. En esta película es posible observar cómo las naves de las Pléyades pueden pasar de una dimensión a otra, o bien desmaterializarse y rematerializarse con toda facilidad. Observe detenidamente el objeto en la parte superior de la pantalla. Repentinamente, y en menos de un cuadro de película, la nave desaparece y vuelve a aparecer, pero esta vez en la parte baja de la pantalla. Observe este acercamiento de la nave. Refleja la luz del sol, revelando una consistencia metálica. Observe ahora su desplazamiento. La nave vuela lentamente hacia arriba, como demostrando la ruta
que antes siguió instantáneamente. Observe ahora este análisis cuadro por cuadro. En el momento preciso del salto o bien la desmaterialización, el ambiente parece iluminarse repentinamente, como si algún tipo de energía afectara al ambiente. Observe con atención. 4. Este proceso de materialización y desmaterialización aparece en otra de las películas de Meyer. En este caso, la nave se encuentra levitando sobre las colinas, cuando de pronto desaparece de la vista en menos de un cuadro de película, es decir, en menos de 5 centésimas de segundo. Después de poco tiempo, la nave reapareció en el mismo sitio del cual habría desaparecido anteriormente, como si nada hubiera pasado. Analizando cuadro por cuadro de la película de Meyer, podremos percibir que la desaparición es casi instantánea, pero nuevamente se puede percibir que el ambiente se ilumina en el momento mismo de la desaparición y aparición del disco. ¿En qué consiste esa misteriosa energía que altera el ambiente? Observe con cuidado. Al correr nuevamente la película en su velocidad normal, nos podemos percatar de otro hecho poco común en las investigaciones del fenómeno ovni. Las ramas frente al objeto cambian la intensidad de su movimiento al momento mismo de la desaparición y reaparición de la nave. ¿Será la misma energía que produce la luminosidad la misma que altera el comportamiento de algunas plantas? ¿Qué tipo de efecto podría producir esa energía en los testigos de un avistamiento? Número 5. En esta película, lograda sobre la colina de Hasselblad, es posible observar cómo la nave se desplaza de izquierda a derecha y viceversa. Observe con mucho cuidado las ramas en la parte derecha de la pantalla. Note cómo su movimiento resulta alterado notablemente cuando la nave se desplaza de un lado al otro. Si se hace un acercamiento también, se puede observar una luminosidad o quizás algún tipo de energía cuando la nave empieza a moverse, una luminosidad que circunda a la nave y que inunda el ambiente. Este análisis japonés se repetiría con otras películas, obteniendo los mismos resultados. Sin duda una pieza fílmica rica en elementos para un completo análisis científico, quizás una película que permitiría conocer más a fondo los sistemas de navegación de las naves extraterrestres. 6. El 29 de marzo de 1976, Meyer lograría estas extraordinarias escenas de 3 naves diferentes, mismas que también captaría en fotografía, como la mayoría de los casos. Meyer dejaría de filmar las naves para tomar sus fotografías, cuando 2 de estas desaparecieron del lugar. De esta manera, Meyer perdería una extraordinaria escena, retomando la filmación con solo una nave sobrevolando el lugar. Note usted cómo la luz que refleja la nave es del mismo tipo y angulación que la que ilumina las ramas y los demás elementos de la escena. Películas realmente impresionantes, evidencias de un contacto con una tecnología muy superior a la que conocemos en la Tierra. Estas películas sin duda que seguirán dando de qué hablar, pero podemos aprender mucho de ellas. Por ejemplo, el video que fue grabado aquí en la Ciudad de México, en la colonia Bosques de las Lomas, presenta algunas de las mismas características que se observan en estas películas, especialmente el movimiento. ¿Se ha dado cuenta? Continuamos con otro caso, el del mexicano Carlos Díaz, después de una pausa. El 31 de octubre de 1991 se acercó hasta nosotros un joven que también aseguraba estar teniendo contacto con lo que él decía eran seres extraterrestres. Y para demostrarlo, nos presentó una serie de fotografías que consideramos realmente extraordinarias. Estas fotografías fueron analizadas en los Estados Unidos y se demostró su veracidad. Más tarde, además de continuar tomando fotografías, pudo videograbar algunos de los objetos de los seres que él decía lo venían a visitar. Realizamos una investigación. Estos son los resultados. Carlos Díaz asegura que su experiencia se inició en 1979, cuando vivía con su familia en una casa de la colonia Coyoacán. Una mañana, cerca de las 6 de la mañana, se levantó hasta una ventana donde pudo observar a este extraño objeto que se oculta parcialmente detrás de un árbol. 2 años después, en marzo de 1981, acudiría hasta el Ajusco,
ya que tendría que tomar una serie de fotografías de un amanecer. Cuando esperaba que saliera el sol, Carlos pudo detectar una extraña luz que se elevaba desde una barranca. Observe usted cómo se refleja en el cofre del automóvil. También observe cómo las luces parecen haber intensificado su luminosidad y estas se reflejan en esta barra de protección que se encuentra en uno de los miradores del Ajusco. Más tarde, Carlos pudo seguir fotografiando a este objeto mientras se elevaba. Estas fotografías corresponden a marzo de 1981. De acuerdo a Carlos, aquí se iniciaría la experiencia, que culminaría algunos meses después con un contacto directo con estos seres, que vendrían de un planeta conocido como Maya, en la constelación de las Pléyades. En los primeros análisis que realizó Jim de la Tosso en los Estados Unidos a esta y otras fotografías, pudo determinar que se trataba de un objeto que se encontraba aproximadamente a unos 50 o 70 metros de distancia y que su diámetro sería de entre 30 y 50 metros. En esta otra fotografía de 1984 podemos ver al objeto con toda claridad. De acuerdo a Carlos, estos seres habrían cooperado con él para lograr estas extraordinarias evidencias y por ese motivo habría tenido la posibilidad de fotografiar constantemente a esta nave. Una nave extraña que no presenta las características que constantemente hemos observado en los ovnis. Yo siento que en un principio cuando tomé las fotografías las tomaba yo para a mí mismo probarme que lo que estaba viendo no era una ilusión, ¿sí? Que realmente lo que estaba viendo ahí estaba. En el momento en que veía yo las fotografías, pegaba yo así quería yo pegar de brincos, ¿no? Y pues se los presentaba yo nada más a las personas a las cuales más confianza les tenía yo en ese momento, ¿no? En los últimos días de noviembre de 1991, Carlos Díaz solicitó una cámara de video, ya que aseguraba que intentaría videograbar a este objeto que ya había fotografiado en tantas ocasiones. De acuerdo a Carlos, este video fue tomado el 3 de diciembre de 1991 en Tepoztlán, Morelos, lugar a donde se habría mudado desde el inicio de la década de los 80s, pero ya cuando tendría los encuentros con estos seres. En sus narraciones, Carlos Díaz habría confesado que estos encuentros los tenía con estos seres gracias a una comunicación posiblemente del tipo telepático, que él sentía con toda claridad e intensidad en el plexo solar, y gracias a ello podría tomar más fotografías y también grabar estos videos. En el momento en que tengo yo esa sensación, volteo inmediatamente al cielo, ¿no? Para ver si ahí está. Es algo que a mí me ha enseñado, ¿sí?, a buscarlos. En cuanto tengo yo esa sensación, busco inmediatamente. Y en ocasiones me subo a la azotea de la casa y ahí estoy de las 2 a las 5 de la mañana y no ocurre nada, ¿sí? Pero pienso que en el 90% de las veces que he tenido yo esa sensación, pues he tenido la fortuna de tener el encuentro con ellos. El primer video, el del 3 de diciembre de 1991, ha sido considerado auténtico por un gran número de investigadores. Sin embargo, los subsecuentes no han recibido el mismo tipo de atención. De acuerdo a Jim de la Tosso, con quien sostuvimos una larga entrevista, existen algunas dudas después de ese primer video. Resulta muy confuso que mientras algunas de las evidencias han sido consideradas inclusive por el mismo Jim de la Tosso, otras aún no han sido aceptadas. Es necesario continuar investigando. Desafortunadamente, Carlos no ha permitido hasta el momento ser acompañado cuando tiene los supuestos encuentros con estos seres, con los cuales él asegura aún estar en comunicación. Hasta ahora se trata sin duda del caso en México más claro que se ha dado de un posible contacto del tercer tipo, un caso que debería de ser más profundamente investigado y para el cual el testigo también tendría que poner un poco más de su parte. Para mí todo esto ha sido pues una experiencia, pienso, formidable, porque he podido darme cuenta
de la cantidad de información que se maneja al respecto de otro tipo de encuentros, ¿sí? Otro tipo de avistamientos que se han tenido con seguramente otro tipo de seres que vienen aquí al planeta Tierra. Como en los casos anteriores, Carlos Díaz asegura estar en contacto con estos seres y tener su cooperación, participación para lograr las extraordinarias evidencias que demostrarían que no estamos solos en el universo. Las fotografías de Carlos Díaz han sido analizadas en diversos lugares del mundo por muchos especialistas. La conclusión es siempre la misma: las fotografías son auténticas. Sin embargo, los videos han creado algunas dudas a ciertos investigadores que más adelante, en Tercer Milenio, le presentaremos. Por lo pronto, después de este corte, las mejores fotografías que se han tomado en México de los ovnis, especialmente desde 1991. Aunque no existen muchos videos tan claros como el grabado el 6 de agosto de 1997 en la Ciudad de México, desde 1992 se han tomado extraordinarias fotografías en México, en el estado de Puebla, también en Tulancingo, Hidalgo, en Ocotlán, en el estado de Jalisco, en Montemorelos, Nuevo León, y en la presa de El Palote, en el estado de Guanajuato. Todas estas fotografías no dejan lugar a dudas. Se trata de evidencias muy claras, o bien todas estas personas quieren engañarnos. Usted decida. La fotografía, al igual que el video, han jugado un papel muy importante dentro de la oleada ovni en México. Cientos de personas en todo el país han podido fotografiar objetos extraños volando por los cielos, ofreciendo evidencias en muchos casos espectaculares. Por lo general, la definición de la fotografía es más alta que la del video, y en esta ocasión ofreceremos algunas de las imágenes que se han podido recopilar en México sobre el fenómeno ovni. 1. Estas fotografías, obtenidas por un banquero en la población de Cocoyoc, en el estado de Morelos, son algunas de las más antiguas que sobre estos objetos voladores se conocen en México. Fueron tomadas el 3 de noviembre de 1973 y reflejan un objeto con forma esférica, con una especie de tentáculos en forma de punta, un objeto que al descender frente a esta familia provocó el pánico de la esposa del banquero, abordando su automóvil y emprendiendo la huida inmediatamente. Número 2. En esta fotografía, lograda por la Policía Judicial en Atlisco, Puebla, el 7 de julio de 1991, podemos ver un objeto semiesférico, con una serie de luces rojas a manera de escotillas o ventanas que lo circundan y que emana un resplandor rojizo. La Policía Judicial la obtuvo mientras esperaba un avión cargado de drogas que aterrizaría en una pista clandestina. 3. En esta fotografía lograda por el doctor Carlos Pérez y el profesor Holguín en la población de Zacatelco, Tlaxcala, podemos observar un objeto luminoso muy similar al visto anteriormente. Es posible apreciar un resplandor rojizo más tenue y una serie de luces a manera de ventanillas alrededor del objeto. En su parte superior es posible apreciar una especie de plataforma horizontal también luminosa. Número 4. En esta serie de fotografías conseguidas por el señor Héctor Carranza y su amigo Rolando Briceño, podemos observar un objeto en forma de plato, con un domo en su parte superior y 3 esferas en su parte inferior. El objeto fue fotografiado en el Cerro del Salado, cerca de la población de Tulancingo, Hidalgo, el 1 de junio de 1992. El objeto fue captado en diversos ángulos por estos dos jóvenes amigos, quienes caminaban por un camino de terracería y notaron la presencia de este objeto silencioso en su camino hacia Santiago Tulantepec, en el estado de Hidalgo. Número 5. En esta fotografía, obtenida aparentemente por un joven con problemas de incapacidad física y que por tal motivo se mantiene anónimo, se puede observar un objeto en forma de sombrero de charro, un objeto que aparece circundado por algo similar a escotillas en su parte media, de apariencia metálica, oscuro. Este objeto fue fotografiado desde el interior de un automóvil en la ciudad de Puebla el 8 de diciembre de 1992. Un objeto que en esta ocasión
obtuvo una gran aproximación a los testigos de este encuentro. 6. En estas fotografías logradas por el señor José Martínez, en la población de Montemorelos, en Nuevo León, es posible observar con toda claridad un objeto que se encontraba suspendido en el cielo en el momento de hacer estas fotografías. Un objeto plateado, con forma de disco, también con un domo en su parte superior y 3 esferas en su parte inferior. Además, es posible apreciar 3 puntos intercalados con las esferas y un círculo central más oscuro que el resto de la base de este extraño objeto. Fue fotografiado en el verano de 1994 cerca de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 7. En estas fotografías logradas por el señor Arturo Oropesa en la localidad de Iguala, Guerrero, el 28 de octubre de 1993, es posible observar un objeto metálico discoidal con una serie de perforaciones alrededor de lo que parece ser un domo en su parte superior. Se puede observar el modo en el que los rayos solares inciden sobre la superficie del objeto. 8. En el Cerro Coronel, en el estado de Chihuahua, el señor Gilberto Ugalde fue capaz de tomar estas fotografías el 23 de noviembre de 1993. El señor Ugalde contaba con una película en blanco y negro, por lo que estas fotos carecen de detalle que el color permitiría. Sin embargo, es posible observar un objeto con forma de sombrero que sobrevuela la ciudad a baja altura. Un objeto que fue fotografiado y que testimonia posiblemente la presencia extraterrestre en nuestro planeta. El 23 de abril de 1993, cerca de la población de Ocotlán, en el estado de Jalisco, el señor Raúl Domínguez salió como cada mañana a su terreno en el cerro de Chiquihuitillo, un paraje a 6 kilómetros de su casa. Ahí pudo observar cómo un extraño objeto realizaba evoluciones cerca de donde él estaba, en forma irregular. Un objeto similar a un sombrero que el señor Domínguez fue capaz de fotografiar desde diversos ángulos. Las fotografías que realizó el señor Domínguez no dejan lugar a dudas. Se trata de un objeto que, inicialmente, no pudo ser fotografiado con total nitidez, pero en las siguientes imágenes se revelarían una serie de detalles que las convertirían en algunas de las fotografías más claras logradas en la historia del fenómeno ovni. Su forma, los puntos de referencia, aparentes ventanas que el señor Domínguez afirma podrían tratarse de los mismos seres que tripulan tales objetos, fotografías que han dado ya la vuelta al mundo y que asombrarían a propios y extraños. En 1997 el señor Domínguez fue capaz de fotografiar nuevamente una serie de objetos similares a los que había fotografiado en 1993. En esta ocasión, él pudo observar dichos objetos no identificados sobrevolando su terreno, lo cual sucedió a las 9:45 de la mañana del 2 de marzo de 1997. El señor Domínguez afirma que los ovnis recorrían el cielo de oriente a poniente y que no era la única persona que habría podido verlos o fotografiarlos. De hecho, existe otra fotografía, lograda por el señor Alejandro Backel, en la que se puede apreciar un objeto similar a los que habría fotografiado el señor Domínguez, pero esta ocasión sobre la carretera, lo cual convierte a Ocotlán, un poblado rumbo al lago de Chapala, en un sitio favorable para los avistamientos, una de las llamadas zonas calientes, un lugar donde es posible fotografiar ovnis, un posible punto de contacto. Sin duda que la fotografía tiene una mayor definición que los videos, pero carece de movimiento. Quizá por ello no se le ha dado la importancia a las extraordinarias evidencias que le hemos presentado y que han sido fotografiadas en México desde 1992. En pocos lugares del mundo se tienen evidencias tan recientes y tan claras. Por ello es necesario investigarlas más, darles una mayor importancia, porque ellas por sí solas estarían demostrando que están muy cerca de nosotros. Después de una pausa, le presentaremos la conclusión de los investigadores en los Estados Unidos con respecto al extraordinario video del ovni de Bosques de las Lomas, aquí en la Ciudad de México. Continúa la investigación en torno al video de un ovni que fue grabado en la colonia Bosques de las Lomas el pasado 6 de agosto de 1997
y que se ha constituido ya como una de las evidencias más claras que se han logrado en la historia de la investigación de este fenómeno. En este caso, los autores no aseguran estar en contacto con seres extraterrestres. La grabación es accidental, es decir, no esperaban que esto ocurriera. Ya le hemos presentado el lugar donde fue realizado este video. También algunos de los testigos que aseguran haber estado ahí cuando apareció este ovni. Hoy le presentamos la conclusión de los investigadores de los Estados Unidos, concretamente del señor Jim Delatoso, quien trabaja en los laboratorios Village en Phoenix, Arizona. Pues al analizar el video, la sección primordial de interés para mí ha sido la manera en que se mueve. Estudiamos los bordes antes y tenemos una idea del tamaño y distancia, y estudiamos el ángulo vertical para ver si se había hecho digitalmente con un programa. Hicimos eso a un lado, no había evidencias de que hubiera un problema en esas áreas, pero la manera en que gira fue interesante. Y la manera en que se mueve fue interesante. Lo primero en lo que invertimos tiempo fue buscando la manera en que se mueve, y que si se mueve por un cable colgado de un helicóptero, ¿dónde estaría el punto de fuga? Me refiero a dónde está el helicóptero. Así que buscamos cuadro por cuadro. Y verás un ejemplo aquí. En cada objeto tenemos la orilla. Esta orilla y la parte superior. Se llama triangular. Esta es la línea de fuga. Va hasta arriba. Si se mece hacia adelante y hacia atrás, revisamos cada cuadro, conectamos la orilla A y B, es una línea, y luego el centro de arriba es C. Así que vamos desde el ángulo del momentum, del modo en que se mueve, a través de C, y se sigue hasta el infinito. Y con el siguiente cuadro, y el siguiente, y vemos si todas las líneas se conectan en algún punto. Si llegan a conectarse, entonces, o es sostenido por un helicóptero o algo más, o tal vez se relacione con que se alinea con las líneas magnéticas de la Tierra. Ahora usamos maquetas tridimensionales y un programa de proceso de imagen conectado o rutina de iPass para tomar cada cuadro y para, en primera, hace una detección del contorno y convierte a todo el objeto en un dibujo de líneas. Luego encuentra la línea central A, B, dibuja una línea, y luego donde está el domo C y hace un triángulo. Entonces divide A, B a la mitad, hace una línea a través de C y la proyecta hacia el infinito. Y hace eso en cada cuadro. Cuando termina, sobrepone todos los cuadros uno encima del otro, buscando dónde se conectan las líneas centrales. Si se conectan, tratando de ver si es que hay un punto de fuga, conectando al objeto en la punta del triángulo. Al examinar eso y comparar el contorno con el resto de la imagen, no entiendo que sea un objeto pequeño, no esa escala. Entonces, no tenemos evidencias de que esté sostenido por un helicóptero. No hay evidencia de que esté sostenido por un helicóptero porque la física de su movimiento no está conectada a un punto focal de movimiento. Entonces, ¿qué otras posibilidades de un fraude tenemos? ¿Es animación por computadora? Podría ser hecho por animación, maquetas digitales y sobreponiendo la imagen de lo desconocido como un pequeño modelo, o una animación de él superimpuesta, porque las condiciones nubladas de ese día disfrazarían cualquiera de los rasgos de la superimposición. Por eso los informes de testigos oculares son tan importantes.
Si no tuviéramos informes de esos testigos y viéramos el intervalo vertical y la manera en que luce la imagen, podríamos conjeturar que fue hecha con efectos especiales electrónicos. Entonces, ¿los testigos oculares son de gran importancia? Los testigos oculares son críticos en esto. De otro modo, pasaríamos cantidades extraordinarias de tiempo tratando de determinar qué técnica se usó para hacer esto. Como hay testigos oculares, significa que podemos hacer las primeras y segundas rondas de examinación sobre cómo hacerse compuestamente o por edición y luego ir con los testigos y depender de las habilidades humanas para ver algo y notificar lo que vieron. Y luego considerar su informe ocular como un hecho. Algo se vio. Sin duda que el video de un ovni grabado el pasado 6 de agosto en la Ciudad de México, en la colonia Bosques de las Lomas, ha traído una nueva perspectiva al fenómeno. Cada vez más personas han decidido salir al frente y testificar lo que vieron esa tarde del 6 de agosto. De tal manera que este video, hasta el día de hoy, no ha podido ser desacreditado. Lo que querría decir entonces que es posible que muchas de las evidencias que le hemos presentado esta tarde podrían también ser verdaderas. Y entonces, ¿está usted dispuesto al cambio? ¿Está usted dispuesto al cambio en favor de sus hijos y de las próximas generaciones? ¿Está usted dispuesto a aceptar que este fenómeno es real y que entonces tendrá que cuidar la vida en este planeta y estar dispuesto a una comunicación con otros seres inteligentes que parecen ya estar aquí entre nosotros y que cada vez están más cerca? ¿Está usted dispuesto a ese cambio? Soy Jaime Maussan y lo espero en Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro.